My name is Bob Mayfield. I've been going to the church since 1980. It's been an adventure, really, to go through all the campaigns. Every growth campaign, you just saw people catch the greater vision of what was happening, and people gave, and then it resulted in even more people coming. I think For the Children was the first campaign that we got to really benefit from because it kind of brought us out of the portables for I remember the portables. the kids. Yeah. We'd be checked into the portables, all squished into the rooms. Yeah. And I think there are too many kids for each room because the church was growing so fast. And I think it's so special too because the church for us has been such a place of community and where we've each come to know the Lord in our individual relationships, from our grandparents attending with our parents and all of us together. It's been a family thing that we've gotten to grow up in, and it's our second home. Yeah, really. Yeah, I've been really here at church more than my own house. Probably. We were new to California and looking for a church. God was really just doing a work on us. So when we found Saddleback, it was honestly a life raft in the middle of the ocean. We are, frankly, quite humbled by everything that has gone on really since 2016. I'm just having my 92nd birthday. Sometime along the line, I realized that none of these things belong to me. What we have, everything that we own here on this earth, and what our parents and grandparents have taught us, it's like it all belongs to the Lord. I feel like God's saying, okay, this is another area of your life that I want to bless, and I want to show up, and I want to increase your faith. Every time I see someone baptized, the joy that's on her face, I go, that's why we make that sacrifice. That's why we give. Don't think about the value in your hands. Think about the value of those things in God's hands. That act of releasing them to Him is one of the biggest acts of faith and one of the most rewarding things you can possibly do. I think when it comes to Dream Now, I'm just excited that we haven't stopped, that it's not over. I feel that Gen Z, which I love with all my heart, that Gen Z can be consumed with the zeal of the Lord. And that Gen Alpha, these young ones that are like my grandchildren, they're going to know more of Him. And they're going to be more on mission for Him than we've ever seen. It's so cool to remember the campaigns of the past and the ways that people's great dreams have impacted us, and just thinking about the future and for our children, and stepping into being really, really part of this campaign as full-grown adults and getting to participate in that way. It makes me so excited to want to be part of it. We've seen God do amazing things at this church over the last 45 years. But why should it stop? Why should this be it? You know, we serve a really big God. Maybe God wants to do something bigger than He's ever done before, ever. And so I want to be a part of that. Mm-hmm. Tengo mucha alegría en mi corazón en este momento. Hemos estado orando durante meses por este momento en el que culmina nuestra visión Hora de Soñar, donde entramos en el río de la gracia de Dios, donde damos sacrificialmente. Hoy va a ser un momento sagrado en todos nuestros campus. Estuvimos viendo eso. Hemos estado viendo milagros en estas semanas, muchas personas haciendo sus compromisos a esta ofrenda. Hoy es un día en el que celebramos 45 años de fidelidad de Dios a nuestra iglesia. Milagro tras milagro, tras milagro. Muchas personas nos han precedido en sacrificio para llevarnos al lugar en el que estamos hoy. Es un día especial porque también tenemos a nuestros niños y jóvenes en nuestros servicios con nosotros. Queremos reconocerlos. Hemos estado meditando en el hecho de que Dios tiene un sueño para todas nuestras vidas individuales, que Dios tiene un sueño único para ti que quiere hacer en ti y a través de ti.
El sueño de Dios para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Adoramos a un Dios que es poderoso. Él obra en vidas ordinarias para hacer obras extraordinarias. Hemos estado viendo milagros en estas semanas. Muchas personas han hecho sus compromisos a esta ofrenda. Una de las historias que me ha conmovido estas últimas 2 semanas proviene de lo que Dios hizo en una prisión de mujeres en Manila, Filipinas. Es uno de nuestros campus. Asisten más de 1,300 personas cada fin de semana. Nos han estado acompañando en esta iniciativa y decidieron traer su ofrenda. Comenzaron a vender productos en la prisión, recogieron una ofrenda y esta es una imagen de la ofrenda que dieron. Es hermoso, ¿verdad? El significado de su sacrificio nos inspira a seguir a Dios en este mismo camino. Ahora vamos a ver un pasaje de las Escrituras en Josué capítulo 1 y capítulo 3 en sus notas. Pueden sacar sus notas, también lo vamos a poner en pantalla. Josué ha servido como una metáfora para esta etapa en la que hemos estado como iglesia durante los últimos 2 años y medio. Josué llega al timón como el nuevo líder de la nación de Israel. Es el sucesor de Moisés, este gran líder que sacó al pueblo de Egipto. Dios lo usa con una mano poderosa y un brazo extendido. Dios libera a su pueblo. Josué entra en el liderazgo en un momento en el que todo Israel ha estado esperando durante generaciones, literalmente cientos y cientos de años, para entrar en la plenitud de la promesa a la que Dios los está llamando. Este es un gran momento sagrado porque habían estado vagando por el desierto durante más de 40 años. Mucha gente había orado por el momento en que la promesa de Dios a Abraham se hiciera realidad. El pueblo de Dios entrando en la tierra prometida. Quiero que imagines este momento porque al considerar los cientos de años y los millones de personas que han estado esperando este momento, Josué tiene el privilegio de guiarlos a la tierra prometida. Tiene una conversación con Dios y Dios le habla así en Josué 1:2. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Este es el día que has estado esperando durante cientos y cientos de años. Josué, sé fuerte y valiente. Vas a guiar a esta gente a la tierra prometida. Cuando leemos esta historia, tal vez la lees como cuando eras niño o tal vez es la primera vez que la lees. Esta historia es significativa porque Josué está dirigiendo 2 millones de personas a la tierra prometida. Cuando ellos cruzaron el río Jordán, no era como hoy en día. No tenían un puente, no tenían barcos, no tenían otra manera de cruzar el río excepto a través de un milagro. Josué sabía que Dios podía hacer milagros, pero aún así Dios le dice a Josué, tienes que ser fuerte y valiente. Ten fe en que puedo llevar a estas personas a la tierra prometida. En este pasaje de las Escrituras vamos a ver cómo un grupo de personas entran juntas en el sueño más grande de Dios para sus vidas. Hoy estamos aquí porque miles de personas han entrado en el sueño de Dios en los últimos 45 años. Muchos se han sacrificado, dieron sus casas, postergaron vacaciones y sus decisiones resultaron en que estemos aquí hoy viviendo los sueños y la fidelidad de una generación anterior. Hoy tenemos el privilegio de dar con generosidad para bendecir a las generaciones futuras. Estos israelitas en este momento, ahí es donde están. Tienen el privilegio de llegar al río Jordán porque otras generaciones entraron en la promesa para bendecir a las generaciones futuras. Quiero que veas en Josué capítulo 3 estos pasos hacia los sueños de Dios que toman y la invitación para que entremos en los sueños de Dios hoy. Creo que también es importante reconocer que Dios puede darte un sueño, pero tú tienes que dar un paso. Dios nos ha estado dando hermosos sueños en estas últimas semanas. En todos nuestros campus hemos tenido momentos en los que hemos escrito estos sueños. Algunos de ustedes Dios les dio un sueño para un negocio, otros de ustedes tal vez Dios les dio un sueño para un nuevo tipo de ministerio al que los llamaría. Algunos de ustedes tal vez sea un sueño para su familia o una contribución que harían para llevar a otro país las buenas nuevas. Quiero que veas en esta historia es que tienes que dar un paso para vivir en la plenitud del sueño de Dios para tu vida.
Al mirar hacia el futuro, quiero que escuches esta historia como un ejemplo de cómo puedes entrar en la plenitud de los sueños de Dios. Al cabo de 3 días, dice en Josué 3:2, los oficiales del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Los israelitas se están mudando a un reino, una tierra en la que nunca habían estado. Los líderes vienen y tienen este plan y dicen, oye, dentro de 3 días vamos a salir. Cuando veas el arca del pacto, que es la presencia manifiesta de Dios, cuando se mueva, quiero que ustedes se muevan y sabrán a dónde ir basado en la presencia de Dios. Sigue a Dios, ese es el plan, síganlo a donde quiera que nos lleve. Hoy es un nuevo momento para nosotros como iglesia. Vamos a un lugar en el que nunca habíamos estado. Cada vez que entras en una nueva etapa de la vida, hay un nuevo sacrificio, hay un nuevo compromiso, hay nuevas oportunidades para la fe a los que Dios nos llama. Lo que ves en esta historia es que los líderes invitan a la gente a avanzar a donde nunca habían estado antes. Puedes confiar en la presencia de Dios, pero hay una participación de su parte. El primer paso que vemos aquí, la participación del pueblo, es planificar. Responder al sueño de Dios es planificar el sueño. Cuando Dios te da un sueño, hay un paso que puedes dar para comenzar a planear ese sueño. Si hay un sueño que Dios ha estado poniendo en tu corazón durante estas últimas 6 semanas, o tal vez durante años y años, has estado pensando en ello. Hay un plan que Dios quiere darte para lograr ese sueño. Dios nos revelará un plan. Dios nos llamará a dar un paso de fe planeando con anticipación antes de que ese sueño se haga realidad. Ahora, un buen plan te permite dar pasos de manera ordenada. Un buen plan te ayuda a saber en qué dirección ir para que no gastes tu energía en cualquier cosa o por sueños sin sentido, sino que avances con un plan hacia el sueño de Dios, que es lo mejor para nosotros. Cuando pienso en el futuro en que estamos como iglesia y en toda la planificación necesaria para llegar hasta aquí, tantos momentos y lugares sagrados donde los líderes oraron y preguntaron, Dios, ¿cuál es tu plan para nosotros? Particularmente con Hora de Soñar, sabía que Dios nos estaba llamando a dar un gran salto de fe y decir, Dios, ¿qué es lo que quieres hacer en estos próximos años? ¿De qué manera sin precedentes te moverás en los próximos años? Hace casi un año tuvimos una reunión con muchos de los líderes, el equipo ejecutivo y los ancianos. Oramos y preguntamos, Dios, ¿qué plan tienes para nuestro futuro? Me fui de retiro por mi cuenta por una semana a una cabaña y ahí, solo con mi computadora y mi Biblia, dije, Dios, dame un plan. Volví con un documento de 45 páginas para todo el equipo, algo muy corto. Es hermoso ver la cooperación entre Dios y nosotros. Cuando Él nos da un sueño, también nos brinda un plan. Me pregunto si para algunos aquí ese sueño no se ha vuelto realidad porque no están planeando el sueño junto a Dios. Proverbios 21:5 dice así, los planes bien pensados producen ganancias. Los apresurados traen pobreza. Entonces, la diligencia nos permite planear las cosas. Si tu sueño es tener un matrimonio diferente, haz un plan. Si sueñas con tener una gran relación con tus hijos, haz un plan. Si en algún momento quisieras empezar un ministerio, necesitas un plan. Así que planificar es parte de la respuesta al sueño que Dios nos dio. Pero no es solo planificar, hay otro componente en este pasaje. El segundo es prepararse para el sueño. Primero planificamos y luego nos preparamos. La preparación y la planificación son diferentes. Tienen cosas en común, pero la preparación para los israelitas era más como una preparación espiritual sagrada para lo que Dios iba a hacer. Mira lo que Josué dice en el versículo 5 del capítulo 3. Los líderes israelitas dijeron, en 3 días, cuando vean el arca del pacto, la presencia misma de Dios, vayan detrás. Y después Josué les dio más instrucciones. Les dijo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes.
Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Entonces, el arca del pacto, que estuvo en el tabernáculo por años, mientras estaban en el desierto, iba a ir delante de ellos. Pero antes de eso, Josué les dijo: quiero que se preparen. Prepárense para responder al sueño, la promesa a la que Dios los está llamando. A veces en la vida pasamos por temporadas de preparación, alistándonos para lo que Dios quiere hacer en el futuro. Y la preparación nos ayuda a estar listos para dar el siguiente paso. Y cuando Dios dice, muévete, lo haces. Es como una preparación de recursos, del corazón y de la mentalidad. Pero mira lo que dice aquí. Volvamos al pasaje en tus notas un momento. Dice, purifíquense. Subrayen la palabra purifíquense, es importante. Josué le dice al pueblo de Dios: quiero que se preparen, quiero que se purifiquen. Y esto se debía a que habían estado deambulando en el desierto por 40 años y habían adquirido muchos hábitos. La adoración de ídolos era parte de las vidas de muchos. Quizás algunos seguían llevando consigo esos ídolos. Entonces, para poder ser parte del sueño de Dios, tenían que dejar ir algunas cosas. Tenían que entregar algunas cosas que aún llevaban. Y creo que una de las razones por las que no participamos en el sueño de Dios es porque hay ciertas cosas que no estamos dispuestos a soltar. Lo que me encanta de este tiempo y algo que ha hecho mucho bien a mi corazón, es que Dios ha estado despertando mi fe en estos meses diciendo: Andy, ¿creerás en el sueño que tengo para esta iglesia en el futuro? ¿Me dejarás probar tu fe para que sea el tipo de fe que cree que soy capaz de hacer mucho más de lo que puedas pensar, pedir o imaginar, según mi poder que está obrando en ti? Como resultado de esta prueba de fe, Dios ha empezado a probar mi capacidad de confiar mucho más en Él a través de una mayor generosidad. Eso es algo espiritual para mí. Yo quiero que Dios vea en mi corazón que estoy dispuesto a ser el primero. Estoy dispuesto a dar el paso. Ese era el llamado. Los líderes de Israel fueron llamados a entrar al río primero. Debemos reconocer que el recorrido por el que Dios llevó a los israelitas es un gran momento de fe, porque ese río no era como un arroyo seco en el sur de California. Era un poderoso río caudaloso y era la temporada de cosecha, donde el río se desbordaba. Entonces, cruzar con 2 millones de personas sería un milagro. Entonces, Dios les dijo: vayan. Llamó a su pueblo. El pasaje dice que el Señor dijo lo siguiente después de que Josué habló con el pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Deténganse allí. Imagínate cómo habrá sido entrar al río con el arca que llevaban sobre los hombros. Saben, me encanta la IA y todo lo que puede hacer. Y le pedí a la IA que generara una imagen de cómo me imagino esa escena donde entraron en el río Jordán. Mira esta imagen por un momento. Estos son los sacerdotes llevando el arca del pacto sobre sus hombros, hecho por la nueva IA de Grok Access, y es 100% precisa. Esto es lo que me imagino cuando pienso en esto. Cuando leo la Biblia, trato de imaginar lo que sucede. Entonces, al leer que Dios le dijo a Josué que le ordenara a los líderes que fueran a pararse en medio del río, esto es lo que me imagino. Pero esto es muy diferente a lo que ocurrió, porque después de recibir el mandato, Josué fue donde estaban los líderes y les dijo algo diferente. No les dijo: vayan a pararse en el río. Quería que entendieran lo que iba a suceder desde antes. Lo que hizo fue muy importante. Mira tus notas. Ayudó al pueblo no solo a planificar y a prepararse, sino a ponerse en posición para el sueño. Una cosa es planificar el sueño, otra cosa es prepararse para el sueño. Y mucha gente hace esas dos cosas, pero nunca dan el tercer paso, que es ponerse en posición.
Dios les dijo a los israelitas, quiero que se pongan en la barrera que se interpone entre ustedes y el sueño, entre ustedes y la promesa. Ahora, siempre habrá barreras entre tú y el sueño que Dios tiene para tu vida. Muchas cosas se interpondrán en el camino. Puede ser tu pasado, o la falta de recursos, o la falta de energía para avanzar, pero hay una barrera y Dios te dice, quiero que vayas directo hacia la barrera con fe. Ve a pararte en medio de ella y mira que soy un Dios que es fiel y puede hacer milagros por ti. Entonces los israelitas recibieron esta orden de Josué y luego continuó diciendo, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Mira cómo Dios está diciendo, voy a hacerlo, haré un milagro. El arca del pacto que pertenece al Señor los guiará al cruzar el río Jordán. Continúa en el versículo 12. Elijan ahora a 12 tribus de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, y en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Ahora, si has leído esto antes, sabes que aún no había pasado el milagro. Josué describió el milagro antes de que pasara. Mira esa fe audaz para declarar a los líderes y a los 2 millones de personas que Dios hará un milagro. Decir, este río que estamos a punto de cruzar se detendrá. Nunca ha pasado, pero pasará ahora. Lleva meses desbordándose, pero ahora, cuando entremos al agua, Dios va a hacer un gran milagro. Esto nos dice que a veces debemos ponernos en posición para que Dios haga un milagro. Entonces, posicionarnos nos prepara para el milagro. Yo creo que los milagros de Dios ocurren cuando el pueblo de Dios obedece y se pone en una situación donde Dios tiene que intervenir. Lo diré otra vez. Los milagros de Dios ocurren cuando el pueblo de Dios obedece y se pone en una situación donde Dios tiene que intervenir. Creo que muchas personas nunca han experimentado todos los milagros que Dios quiere hacer en sus vidas porque nunca se ponen en una situación donde Dios tiene que intervenir. Una vez el pastor Rick me contó que cuando era joven tenía un diccionario y cortó la palabra imposible del diccionario. Y lo hizo para declarar la realidad de que no hay nada imposible para Dios. Creo que muchos nunca hemos experimentado lo que es posible con Dios, porque no estamos dispuestos a ponernos en situaciones que parecen imposibles y confiar en Él a un nivel más profundo. Pero Saddleback es diferente. Durante 45 años, miles de ustedes se han puesto en situaciones imposibles y Dios ha demostrado que Él es fiel una y otra y otra y otra y otra vez. Pero no creo que Dios nos haya traído hasta aquí solo para mirar atrás y decir, Saddleback solía ser una iglesia grandiosa. Dios nos trajo a este punto para poder celebrar la grandeza del pasado, pero también para avanzar al futuro con una gran fe, sabiendo que Dios hará milagros para alcanzar a una nueva generación a través de nosotros. Para ser un pueblo como tantas generaciones previas que diga Dios, nos pondremos en un lugar donde tengas que intervenir. Recuerda que lo mismo que Dios hizo ahí, lo puede hacer y lo hará con nosotros. Me encanta cómo termina esta historia. Dice, entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, en cuanto entraron al río ocurrió el milagro. Tan pronto como se pusieron en una posición donde Dios debía intervenir, Él lo hizo. En cuanto sus pies tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán, y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó.
En este punto no se ve para nada como mi primera imagen de Ial. La segunda imagen se parece mucho más a lo que sucedió. Miren esto. Cerca de 2 millones de personas cruzando sobre tierra seca, en medio del río sobre las rocas, y poniéndose en el lugar al que Dios las llamó generaciones atrás. El Dios fiel hizo un milagro por ellos. El versículo 17 dice, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho mientras el pueblo pasaba frente a ellos, hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Ese es el milagro. Dios lo hizo en ese entonces y quiere hacerlo de nuevo. Dios quiere hacerlo por nosotros, en nuestros tiempos, en nuestra generación. Y según lo que hemos visto en estas últimas semanas, la fe que se está levantando en nuestro pueblo, creo que veremos grandes milagros. Y antes de pasar al tiempo de respuesta, quiero pedirte que por un momento pienses en los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. En cómo ha estado despertando tu corazón para que participes en su sueño. Y que al mirar hacia el futuro, veas la realidad de la historia que se contará sobre tu vida. ¿Sabes? La historia que se contará sobre la iglesia de Dios y el reino de Dios es que el reino de Dios continuará avanzando. La historia que se cuente sobre nosotros se basará en nuestra respuesta a Dios en este momento. Quiero que imagines por un momento tu vida en el futuro. Siempre he escuchado esa ilustración, pensar en el día en que estás muerto y todos están ahí en el funeral. No me gusta esa. Eso es morboso. No voy a estar en mi funeral, no quiero pensar en eso, pero tengo otro para ti. Quiero que pienses en tu próximo gran cumpleaños, una década en el futuro. Yo cumpliría 55, tú podrías decir 80 o 60. Quiero que imagines por un momento en ese próximo gran cumpleaños. La gente está reunida, amigos, familiares, tal vez gente de tu grupo pequeño. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles son las historias que están diciendo al celebrar tu próximo gran cumpleaños? ¿Qué historias cuentan de ti? ¿Cuáles sueños se hicieron una realidad como resultado de la obediencia a Dios en este momento? Ahora es el momento. Si Dios pone sueños en nuestros corazones una y otra vez y nunca damos el paso de responder, planificar, prepararnos y posicionarnos, esos sueños no se convierten en realidad. Quiero añadir un sentido de urgencia hoy al leer el Salmo 119:60, cuando el rey David dice, «Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos». Hay una urgencia de responder en este momento a lo que Dios ha estado haciendo en nuestros corazones. En los próximos años, a medida que nos movamos, habrá personas al otro lado del mundo, en Berlín y Europa del Este, que les agradecerán su fidelidad hoy. Habrá familias que se transformen en Temecula, que se lanza el próximo fin de semana porque tú le dijiste sí a Dios en este momento. Habrá hombres en la prisión que se reconcilien con sus hijos. Generaciones transformadas porque le dijiste que sí a Dios y tuviste fe en este momento. Este momento de nuestra respuesta a Dios es un acto de fe diciendo, Dios, como lo has hecho en el pasado, queremos verte hacerlo de nuevo. Queremos ser parte de tu movimiento. Queremos ser parte de un avivamiento, un despertar en nuestra generación. Estamos dispuestos a ponernos en el río en respuesta a ti por obediencia, sabiendo que eres un Dios fiel. La pregunta es, ¿la vida de quién cambiará el decidirte a ser parte de los sueños de Dios? ¿La vida de quién cambiará el decidirte a ser parte de los sueños de Dios? Vamos a decir, Dios, quiero verte mover en mi generación. Stacy y yo estamos agradecidos de estar aquí. Creemos en los milagros en nuestras vidas, en nuestras familias y en tu vida a medida que respondes a la voz de Dios. En un momento, mientras haces esto, vamos a presentarnos y a responder. Vas a notar algo. En cada una de las estaciones hay piedritas que dicen hora de soñar. La buena noticia es que hay una para cada persona.
Nuestra oración ha sido que todos participemos. Como en Israel, cuando los 2 millones de personas cruzaron el río, queremos ver a cada persona cruzar el río y entrar en la plenitud del sueño de Dios. Desde jóvenes hasta adultos, adultos jóvenes, abuelos y padres, todas las generaciones están invitadas. El llamado es responder a Dios para tomar tu sueño. Como decía, hay una piedra para cada persona. Y vas a notar que hay rocas de varios colores. Pero no te preocupes por el color. Puedes volver después del servicio y cambiar tu color. Este es un momento sagrado. No queremos centrarnos en el azul o en el amarillo. Queremos centrarnos en el milagro de responder a los sueños que ha estado poniendo en nuestros corazones. Estoy agradecido hoy por lo que Dios va a hacer en este momento. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie tan pronto como diga amén. Quiero invitarlos a unirse a Stacy y a mí mientras hacemos nuestros compromisos juntos para decir: Dios, estamos emocionados por este nuevo capítulo como iglesia. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos hoy por las personas que nos han precedido? De la misma manera, deberíamos estar agradecidos de que hay otra generación que será bendecida por lo que sucede ahora mismo. Mientras oramos, vamos a presentar nuestros compromisos. Al decir amén, vamos a entonar unos cantos. Te voy a invitar a que te comprometas y luego regreses a tu asiento. No es el momento de saludar a tus amigos. Es un momento sagrado para seguir adorando a Dios. Si eres un invitado y hoy es tu primera vez, nos alegra que estés con nosotros y esperamos que entiendas que estos compromisos son por amor a ti. Oremos juntos. Padre, hoy estoy agradecido por tu fidelidad, porque eres un Dios que hace milagros, porque eres capaz de hacer mucho más de lo que podríamos pensar, pedir o imaginar, de acuerdo con tu poder que está trabajando dentro de nosotros. Siento el gozo en este lugar. Siento el gozo de reconocer que cuando nos unimos a ti y a tu generosidad, eres capaz de tomar esto y transformar a las generaciones venideras. Dios, oro por todos nuestros campus en este momento, aquellos que se están uniendo en línea y haciendo sus compromisos ahí, porque se libere tu alegría, que llene los corazones o que se liberen mayores niveles de confianza en este momento. Como iglesia, te estamos diciendo que sí a tus sueños para nosotros en los próximos años, en este próximo capítulo. Dios, bendice esta ofrenda. Úsala poderosamente, Dios, para establecer tu reino y lograr tu sueño aquí en la tierra como en el cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.